Bueno, estamos empezando a avisar a tus seguidores. ¡Hola, Pri! Te tenemos que hacer un controlcito online, Pri. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí Hola, está. ¡Hola, ¿cómo Mati! estás, Vir? Bueno, Está media un a poquito lenta ver, la señal. Tengo que conectarme, ¿eh? no te veo, Mati. Ahí te veo. Ahí está, por ahí la señal mía. ¿Cómo? Sí, te escucho. Ahora sí, estamos como Ahora enganchados. sí. ¿Cómo andás? Te veo medio pixelado. A ver si engancha. Ah, Ahí te veo. Perfecto. ahí parece que agarró. Bien. Perfecto. Bueno, Estaba vamos a buscándole la vuelta presentarlo. porque... Dale. ¿Qué tanta presentación? Bueno, Matías es médico cirujano, especialista en cabeza y cuello, ¿no? Exactamente, estamos Bien. ahí, hacemos cirugía oncológica, hacemos cabeza y cuello. Sé que Sí, haces cirugía oncológica en el Hospital de Clínica y también que sos jefe de cirugía de cabeza y cuello del Hospital Español exactamente, y del hospital de Marcos Paz. Exacto. y del Hospital de Marcos Paz. Bueno, o sea que con semejante currículum, bueno, igual yo te conozco en otro ámbito, ¿no? Sí, No verdad, vamos, no, verdad. no vamos a contarle a la gente, pero te conozco del ámbito más de la fiesta que de la medicina. Sí, 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 pero en la fiesta de casamiento, fiestas de casamiento. Sí, fiestas de casamientos, amigos en común muy queridos. Eh, Exacto. bueno, Mati, vos sabés que el lunes pasado fue el Día Mundial de la Tiroides y a mí se me ocurrió hacer un montón de vivos cortitos para que la gente pueda tener en claro algunos temas sin hacer esos vivos largos y demás. Y vos sabés que Sí. el tema del doctora, tengo un nódulo, cuándo me tengo que preocupar, cuándo me lo tengo que punzar, cuándo puede ser maligno. Y bueno, y todo esto es un tema. Entonces dije, bueno, que nada mejor que hablar con un médico cirujano especialista de cabeza y cuello, que son los que operan las tiroides, y ni hablar que además vos haces cirugía oncológica, así que me pareció que eras perfecto para contarle un poquitito a la gente, por ejemplo, cuando un nódulo tiroideo los tiene que preocupar. Usualmente los médicos endocrinólogos dentro de lo que es la evaluación tiroidea, solemos pedir laboratorio y solemos hacer el examen físico y de acuerdo al examen físico pedimos muchas veces ecografía. Obviamente la estructura de la glándula se modifica, igual que la funcionalidad, y el nódulo tiroideo es una de las cosas que más le preocupa. Me gustaría que le cuentes a la gente cuándo un nódulo tiroideo los tiene que realmente preocupar, cuándo hay que punzarlo, cuándo realmente hay que ir rápido a consultar. Esto es real lo que decís. A ver, cuando aparece un nódulo tiroideo, la gente se preocupa, pero en realidad lo primero que hay que decirle a la gente es que no se preocupe, porque en el peor de los casos, si uno dice, bueno, estamos hablando tal vez de un cáncer de tiroides, que son los menos, tiene muy buen pronóstico. Entonces, Ujú. por empezar, un tiroide de menos de un centímetro no tiene por qué preocupar, ni siquiera tiene una conducta activa donde hay que punzarlo o tomar una biopsia. Nosotros mandamos a biopsiar aquellos nódulos que tienen más de un centímetro. Y cuando hablamos de biopsia es hacer un pequeño pinchacito con guía ecográfica, con una aguja muy chiquita y tomar algunas células de ahí. Sí, hay signos ecográficos donde vos decís, bueno, este nódulo podría llegar a ser sospechoso de malignidad, y eso es cuando el nódulo es irregular o por dentro es de color negro, o sea, hipocoico. Cuando vos ves la ecografía y toda tu tiroides está blanca y tenés un puntito negro ahí en el medio, bueno, eso es signo de que podría llegar a ser maligno. Microcalcificaciones,
Vascularización central es otro de los signos, o sea que le llegue sangre al centro del nódulo, que es un criterio menor ese, pero lo sigue siendo. Pero no hay una preocupación en sí, ¿no? Nosotros mandamos a punzar todos los nódulos de tiroides de más de 1 centímetro y acorde al resultado definimos qué es lo que hacemos. Bien, perfecto. También es importante que sepan que pueden aparecer un montón de nódulos en otras situaciones como son los bocios multinodulares o que también un nódulo puede ser funcionante y que no sea solo una estructura donde nos preocupe, por ejemplo, la anatomía patológica, sino que por ahí puede ser el productor de hormonas. Entonces, nada, que no siempre que vean una alteración en la estructura se preocupen o lo relacionen con algo maligno, ¿no? Porque es muy poco frecuente, esto Claro. en tiroides es muy poco frecuente que sea oncológico, que sea maligno y que si es maligno sea de mal pronóstico. Claro, totalmente de acuerdo. No todos los nódulos, a ver, la mayoría de los nódulos de tiroides son benignos, más del Ujú. 90%. Después tenés un 10%, uno de cada 10, o sea, 10 de cada 100, mejor dicho, que pueden llegar a ser malignos, incluso menos. Y dentro de la malignidad, lo que es el cáncer de tiroides suele ser muy benevolente con el cuerpo y tiene muy buen pronóstico a 5 años, a 10 años. Y lo más probable es que, sobre todo si es un cáncer papilar de tiroides, sobrevivas toda la vida y no vas a fallecer por eso. Después, claro, está la parte que hay nódulos que funcionan, nódulos que no funcionan, Ujú. y las causas de los nódulos, ¿no? Que vos sabrás mucho más, Vir, que la tiroiditis, en definitiva, ahí te dejo desarrollar a vos para no Sí, no, meterme terreno. por eso es tan importante entender que el contexto en el cual se pide la biopsia la punción aspiración, que nosotros le decimos PAF, eh, tiene que ver también con todo esto, que muchas veces en el contexto de la situación un nódulo puede medir un poquitito más de 1 centímetro, pero ser quístico o estar en el contexto de algo que hace años que no crece y que está igual y demás, y que por ahí no sometemos al paciente a, a una punción. Entonces, yo siempre digo que, bueno, nada, los diagnósticos se construyen y que es muy importante entender que el paciente es un todo. Entonces, si bien se punzan los que son mayores a 1 centímetro, siempre hay que contextualizarlo en la situación del paciente. Y Por supuesto. te iba a preguntar, Mati, muchos preguntan cuál es el motivo por el cual si el nódulo da maligno y es muy chiquitito, mide 12 milímetros, 13 milímetros, la decisión es sacar toda la tiroides y no sacan solo una parte. Esa es una duda muy frecuente en la gente. Bien, te perdí la señal. ¿Cuál es el motivo por el cual? No te estoy perdiendo en la señal, perdóname, Vir. A ¿Cuál ver, es el ahí. motivo por el cual, me escuchás? Sí, ahí te escucho. Te veo ¿Cuál pixelado, es, pero te escucho. ¿Cuál es el motivo por el cual sacan toda la tiroides aun cuando el nódulo es muy chiquito y no se hace la nodulectomía o se hace solo Claro, ¿por qué no se saca un solo lóbulo? ¿O en no, base a qué nosotros, deciden eso? claro, nosotros no sacamos nódulos, sino que sacamos o un lóbulo de tiroides o toda la tiroides. Si es en base a lo que tenemos pensado a futuro, si va a ser tratamiento de yodo radioactivo, depende del tipo de cáncer que también sea. Nosotros hablamos que tenemos el carcinoma papilar de tiroides, que hoy la tendencia mundial es hasta incluso no operarlo. Cuando uno tiene microcarcinomas que son menos de 1 centímetro, en Japón, por ejemplo, hay una tendencia a controlarlo estrictamente. Yo creo que personalmente la salud, no todos los sistemas de salud de todos los países están preparados para tener un control estricto de los pacientes. A veces los turnos son difíciles de conseguir o encontrar el profesional. Bueno, lo ideal, también para el paciente es difícil pensar y decir, tengo un cáncer de tiroides, a pesar de que sea buen pronóstico, y quedarse con eso sin operarse. Ujú. Nosotros sabemos que la solución del cáncer de tiroides es la cirugía.
Ahora, si hablamos de un carcinoma papilar, bueno, podemos optar por la lobectomía tiroidea, esa es otra de las tendencias mundiales, se está dejando de hacer la tiroidectomía total y nosotros decimos que eventualmente a futuro no muy lejano vamos a dejar de operar tiroides en general, ¿no? Pero después, por supuesto, hay el carcinoma folicular de tiroides, que es el segundo más frecuente, también se podrá hacer una lobectomía o depende de la edad del paciente, uno lo puede controlar, eso ya queda más en tus manos, nosotros somos más mecánicos y ustedes son los pilotos del auto, ¿no? Los endocrinólogos, pero en el sentido de que siempre vamos a la cirugía, por supuesto, pero a veces nos encontramos con ese hallazgo pensando que es un adenoma folicular, o sea que es una lesión buena y que nos dicen adentro del quirófano, esto es una lesión bonita, doctor, se puede terminar la cirugía ahí, terminar con lobectomía y bueno, hay dos opciones luego cuando viene el cáncer, ¿no? Que vos decís, operás de vuelta y completo la tiroidectomía total o esperamos y controlamos. Y esas decisiones son tomadas en conjunto entre cirujano y endocrino. Y después, por supuesto, tenemos el carcinoma medular de tiroides, que ya es un carcinoma que tiene un pronóstico que si bien no deja de ser bueno el pronóstico, si nosotros dejamos que evolucione, baja 30% el pronóstico a 5 años cuando hablamos de metástasis a distancia. Nosotros sabemos muy bien que el carcinoma papilar de tiroides hace metástasis en los ganglios del cuello, lo mismo el folicular, y el medular, a la hora de diagnosticarlo, habitualmente ya suele tener metástasis en el cuello y hasta a veces puedes encontrarte con sorpresas con metástasis a distancia, con problemas a nivel pulmonar, a nivel óseo, etc. En ese caso, por más chiquito que sea el nódulo, de esto de que hablamos, bueno, sí, vamos a tiroidectomía total, vamos a buscar los ganglios, no sacamos los ganglios en el sentido de que verificamos que tengan metástasis, por supuesto, pero por lo menos el compartimiento central, que es todos los ganglios que están pegaditos a la tiroides, los sacamos. ¿Para qué? Porque sabemos que eventualmente van a hacer metástasis en esos ganglios, y lo que no queremos nosotros es meternos 2 veces en el medio del cuello, porque operar un cuello 2 veces, por lo menos para nosotros, es bastante engorroso. No es imposible, pero es mejor no hacerlo. Después, por supuesto, no te quiero aburrir, pero después está el carcinoma anaplásico de tiroides, tal cual, que ya eso es un poquito, es más avanzado, es en los pacientes tiene mal pronóstico y los pacientes no suelen sobrevivir más de 6 meses, lamentablemente. Hay gente que sobrevive si es detectado a tiempo, pero la cirugía... eso es muy poco frecuente. Muy poco frecuente de encontrar ese carcinoma, de que te toque a uno como cirujano. Si bien en lo que va del año, por lo menos a nivel personal, en mi consultorio ya he tenido 3, pero lamentablemente los 3 fueron diagnosticados de manera tardía, porque el paciente consulta con un bulto muy grande en el cuello, y ya hablamos de no solamente enfermedad local a nivel tiroides, sino que también va invadiendo y comiéndose las estructuras de alrededor, ¿no? El esófago, la tráquea. Por eso, Mati, es tan importante que ya que nosotros tenemos la posibilidad de que mucha gente nos esté escuchando, transmitirles lo importante que es que consulten a tiempo, que hagan los controles, que hagan prevención sobre todo esto, porque no es lo mismo encontrar un tumor chiquito que encontrar un tumor grande, y por lo tanto siempre el control periódico de salud es muy importante, ¿no? Exacto. Es muy importante que hagan los controles. Mati, y te hago una pregunta, obviamente que yo ya sé la respuesta, y es uno de los motivos por los cuales los quiero a ustedes, los quiero, es como una especie de que los amo y los odio en el mismo momento, pero porque yo le vivo explicando a los pacientes que bueno, que si la glándula en realidad no produce la hormona que tiene que producir, o porque tiene un hipotiroidismo, o porque está operada, de cualquier manera nosotros tenemos las hormonas para darles desde afuera y que pueden tener una vida absolutamente normal. O sea que en un postquirúrgico de tiroides, todo lo que tiene que ver con la funcionalidad, los médicos endocrinólogos lo podemos solucionar dándoles las hormonas para que tomen. Pero ¿qué complicaciones puede haber cuando se opera una tiroides, y si son frecuentes, no son frecuentes? La gente que se opera tiene que tener miedo, son cirugías fáciles,
se recuperan rápido? ¿Cuántos días se tienen que tomar? Contanos un poco. La cirugía es una cirugía estándar, perdóname si escuchás voces de fondo, porque estoy en la clínica, todavía no terminé de No te trabajar. preocupes. La cirugía es una cirugía que es estándar para gente que está entrenada en el tema. Nosotros decimos que un cirujano que está entrenado es aquel que hace más de 30 tiroidectomías en el año. Por supuesto, en nuestro caso, nosotros llegamos a hacer muchas más tiroidectomías, tenemos trabajos presentados de 700 tiroidectomías en 2 años nada más. Es un montón, es un montón. Y suele ser una cirugía estándar en el sentido de que el paciente ingresa al sanatorio o al hospital y se opera en el mismo día que ingresa. La cirugía dura alrededor de 2 horas, a veces menos, 1 hora y media, puede llegar a durar 1 hora, depende de la complejidad. Y luego sale del quirófano con un drenajecito. Por supuesto que la cirugía se hace con patólogo presente, con todos los cuidados, hay que hacer estudios previos, la radiografía de tórax, hay que hacer estudios de sangre, por supuesto la ecografía y la punción del nódulo tiene que estar. A veces uno opera casos de hipertiroidismo, pero eso ya es otra historia. Otro tema, lo charlamos otro día. Otro tema que lo charlamos otro día, pero la cirugía representa ese tiempito, luego salen con un drenaje en el cuello muy chiquito, que es de silicona, y transcurren en la noche en el sanatorio. Y al otro día, a la mañana temprano, luego se van de alta. A veces sucede que operamos por ahí 8 de la noche, 9 de la noche, porque estuvimos operando todo el día, y aún así al otro día se van de alta a la casa. Esto es un concepto que se llama tiroidectomía ambulatoria, que es cuando tienen menos de 12 horas de internación. Y no suele tener grandes complicaciones, o sea, cuando nosotros hablamos que las complicaciones aceptables son de menos del 2%, en nuestro caso tenemos menos del 1%, las complicaciones son, por supuesto, que puede volver a sangrar, y en el caso de que sangre de vuelta ahí en el sector donde operamos la tiroides, hay que volver a operar para parar el sangrado. Están los nervios recurrentes ahí, que son los nervios que te permiten hablar, que te permiten mover las cuerdas vocales, y uno los tiene que cuidar estrictamente, porque si no te quedas disfónico. No, tengo maridos que me han pedido, y tengo que mujeres también. Tengo muchas mujeres también que me han pedido, pero no, por supuesto que los cuidamos para que no se queden difónicos los pacientes. Mati, ¿qué pasa con las paratiroides? Con las paratiroides también hay que cuidarlas estrictamente. O sea, las paratiroides son 4 glándulas que están muy pegadas a la tiroides. Uno los lee en los libros de anatomía, lo ve en las fotos incluso, pero son muy parecidas a la grasa. Tiene un colorcito diferente, que es el color ocre que nosotros le decimos. Tenemos que cuidarlas estrictamente porque si no sucede que baja el calcio. No forma algo más de la rutina de la cirugía, ¿no? Así como cuidamos los nervios recurrentes, cuidamos la paratiroides. Pero sí sabemos que a veces se pueden dar espasmos en los vasos sanguíneos que irrigan la paratiroides, producto de la manipulación, que yo les digo a los pacientes como cuando te pego un golpe. Si yo te pego un golpecito o jugando al fútbol o te caes, lo primero que querés hacer es quedarte quieto. Lo mismo pasa con las paratiroides. Vos las tocas mucho, las traumatizas, y lo primero que hacen es quedarse quietos y pierden la función momentáneamente. Entonces, para evitar eso, nosotros damos calcio y vitamina D preventivo durante una semana nada más, a modo estricto, en el sentido de regulado y protocolarizado, pero no necesariamente significa que los pacientes lo necesitan. Es simplemente para evitar que baje el calcio y que tenga las consecuencias de ello. Después el paciente, por supuesto, transcurre toda una semana en la casa, donde no tiene que hacer esfuerzos, no tiene que agacharse, no tiene que hacer la famosa maniobra de Valsalva entre nosotros los médicos, que sería todo lo que yo lo defino, a mí me gusta definirlo como mucama y chofer. Si lo puede hacer una mucama o si lo puede hacer un chofer, no tiene que hacerlo usted. Y después, bueno, vida normal, ¿no? Comer lo que sea, mirar la televisión, en ese sentido no hay problema. Che, Mati, acaba de nacer un bebé ahí donde estás vos. Sí, se escucha un montón. ¡Ay, qué lindo!
acaba de nacer un bebé, hay de todo, es la clínica es muy grande, así que estamos viendo pacientes, yo ahora estoy refugiado en un sector donde entran y salen Bueno, pacientes. ahí se escucha una nueva vida y siempre les digo cuando les agradezco a los médicos que, bueno, capaz que en este ratito que le regalamos a la gente, al menos una vida salvamos. Mira, una vida salvamos y una vida nació, Sí, podemos estar los dos chochos con haber hecho este vivo pero hoy. está, pero perfecto, claro que sí. Te agradezco mucho, mucho, Mati, y le vamos a decir a todos los pacientes @doctor Matías Norte para que te vayan a seguir y ahí te pueden escribir por privado, preguntarte lo que quieren, saber dónde trabajas y demás. ¿Estamos? Lo que necesiten, ahí estoy. Gracias a vos, Vir. Gracias, un placer, Mati. Te mando Un un beso beso. grande. Gracias a todos los que nos escucharon. Chau, chau.